Siendo las 20 horas de este martes 25 de julio de 2017, declaro abierta esta conferencia de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, con el título Maximiliano de Habsburgo, a cargo de nuestra consocia, la doctora Adriana Ruiz Rasura. Sí, gracias, señor presidente. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Y efectivamente la orden del día, en su punto número 2, se determina quiénes presiden esta solemne sesión. Está con nosotros el doctor Silviano Hernández González, presidente de esta Benemérita Sociedad. Está con nosotros la doctora Adriana Ruiz Rasura, consocio y conferencista, y el de la voz, José Gorgonio Ponce Rodríguez. La doctora Adriana Ruiz Rasura, tapatía, arquitecta de formación por la Universidad de Guadalajara con estudios de maestría en investigación de la historia y doctorado en humanidades y artes por la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde obtuvo reconocimiento especial a la mejor tesis doctoral de su generación. Es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y perfil PRODEP desde el año 2006. Ha realizado 4 estancias de investigación postdoctoral en el extranjero, apoyadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el Programa de Universidades Mexicanas, por la Secretaría de Educación Pública, SEP, y por la propia Universidad de Guadalajara. Fundadora y coordinadora de la Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural de la Universidad de Guadalajara, Programa Excelencia del CONACYT desde el año 2005. Prosecretaria de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Ella ha recibido las siguientes distinciones: presidenta fundadora del Colegio de Gestores Culturales del Estado de Jalisco, consejera de Cultura del periódico Mural, Premio a la Mujer en la Cultura, otorgada por la Asociación de Mujeres Académicas de la Universidad de Guadalajara. Distinción Dama de Gálvez de Macharabiaya por el Ayuntamiento de Macharabiaya en España. Recibió también el premio a la vinculación universidad-sociedad por la propia Universidad de Guadalajara. Ha impartido numerosas conferencias en varias ciudades de México, Ecuador, Perú, España y Estados Unidos. Además, ha publicado gran cantidad de artículos y libros. Entre estos últimos se encuentran La impronta del ladrillo, vida y obra de Antonio Arronis Topete, publicado por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco en el año 2015. Guadalajara y su devastación arquitectónica, 1945-1952, publicado por la Universidad de Guadalajara, 2015. De puño y letra, escritos de Vicente Guerrero, publicado también por la Universidad de Guadalajara en el año 2014. José Gutiérrez, el arquitecto del neoclásico en Guadalajara, publicado por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco en el año 2012. La Casa Cañedo, un palacio en Guadalajara, publicado por la Universidad de Guadalajara en el año 2010. Pues es evidente la calidad de la doctora y a quien la recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida y mi agradecimiento por estar aquí presentes. Voy a platicarles hoy de una investigación que tengo 3 años elaborando. Esta investigación surgió cuando, de alguna manera, de manera fortuita, encontré en el archivo de la Universidad de Rice unas partituras maravillosas
de música que se compuso precisamente durante el imperio de Maximiliano. Este año se cumplen 150 años de la salida de los franceses en febrero y el fusilamiento de Maximiliano el 19 de junio. Entonces, esta música no se había escuchado desde hace 150 años. Entonces, este inicio, voy a empezar platicándoles, me dice que no me puedo mover de aquí, entonces, bueno, de aquí del lado. Les voy platicando de este personaje. No voy a entrar en la cuestión de las batallas. Entonces, quiero hablar del hombre, del ser humano. Es un ser que nos provoca muchas sensaciones buenas, positivas y también resentimientos, para qué no decirlo. Como les decía, esta presentación la empecé yo a realizar en la universidad que hay, en el archivo histórico que hay en la Universidad de Texas, en el Islas Benson, que está en Austin. Entonces, es una labor muy, muy detenida, muy dedicada, de mucho tiempo. Tienen una serie de archiveros que todavía no tienen esta clasificada, entonces hay que estar buscando archiveros, buscando información. En todos estos son donde saco los microfilms. Les quiero platicar esto para que ustedes conozcan lo que significa hacer investigación, una investigación seria, una investigación profesional. Ellos le llaman aquí las calles más largas de libros de Estados Unidos. Efectivamente, son 4 pisos con unas calles enormes de libros que tienen una oportunidad de estarlas viendo. Son los distintos repositorios donde uno va. Esta información ahí se encuentra, son espacios públicos que uno puede localizar. Aquí están los microfilms que yo reviso, ¿verdad? En todas estas. Después, bueno, aquí son las publicaciones mías que tienen ellos allá en esta biblioteca. Aquí es en la Universidad de Rice. Este es un nuevo aparato que acaban de inventar ellos, que es un escáner maravilloso que, bueno, ahí ya descansé muchísimo porque rapidísimo puede uno estar consiguiendo. Y estas son las partituras. Estas fueron la causa de que empezara yo a estudiar a Maximiliano. Y es un hombre que me encantó, su vida me encantó, toda su trayectoria me ha encantado, me apasionó. Empecé a leer muchísimo, a estudiarlo, a él, a Carlota, toda esa época tan maravillosa de ese México. Estamos hablando 1862, 1867. Entonces, en esos archivos, en estos repositorios, tienen una serie de archivos fotográficos maravillosos que están al acceso de todo mundo. Entonces, estuve yo localizando y archivando y guardando todas estas fotografías. Muchas de ellas son muy conocidas y otras no tanto. Resulta que a Carlota le encantaba la fotografía y en la Universidad de Rice tienen un pequeño álbum fotográfico que encontré realmente cosas preciosas que las iremos viendo. Entonces, bueno, estas son las fotografías de Maximiliano cuando era Su Alteza Imperial y Real, el príncipe Maximiliano Imperial, archiduque de Austria, príncipe de Hungría y Bohemia. Cuando él llega a México ya se le llama Su Majestad Imperial el Emperador de México. Entonces, él nace en 1862 y muere en el 32 y muere en el 64. Murió muy joven, efectivamente. Entonces, bueno, aquí lo tenemos él todavía cuando él estaba en Europa. Él era hermano del emperador Francisco José de Austria, del gran imperio austrohúngaro, y entonces en un tiempo estuvo él como virrey de Lombardía y el Véneto, hasta que se perdió esa zona de Italia, y entonces él regresa, se queda ya pues realmente sin hacer nada. Entonces, aquí tenemos las fotografías de su familia. Este es el emperador Francisco José, este Sisi, que es muy conocida, Sisi emperatriz, ¿verdad? Y son sus 2 hijos, aquí están, y este es Maximiliano, y aquí tenemos a Carlota, y estos son los hermanos de Francisco José. Y este es Carlota. Carlota nació siendo reina, podríamos decir, porque su padre, Leopoldo I, ella pierde a su madre a los 10 años, entonces su padre se dedicó a hacerla que tuviera ya todas las características necesarias para saber reinar, para ser una reina. Ella era María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia, Coburgo, Gotha y Orleans. Ella nace en Bruselas el 7 de junio de 1800.
1810. Y ella ya murió bastante grande, casi de 80 años. Entonces fue princesa de Bélgica, Lorena y Hungría, y archiduquesa de Austria, condesa de Habsburgo y virreina consorte del Lombardo Veneto y finalmente emperatriz consorte de México. Estas son las fotos más antiguas de ella, más joven, ahí la podemos ver. Ella llega aquí a México de 17 años, bueno, se casa a los 17 años, perdón. Entonces era una jovencita, realmente una mujer muy joven, pero muy culta, hablaba 4 idiomas, alemán, italiano, francés, y cuando se les propuso venir a México, aprendió español. Entonces lo hablaba perfectamente bien el español. Entonces, bueno, aquí la tenemos a ella. Y este es su padre, Leopoldo I de Bélgica. Aquí tenemos a la familia de ella, esta es ella, esta es Carlota, y entonces su madre muere cuando ella, les decía, tiene 10 años, entonces su padre se dedicó en cuerpo y alma precisamente a su hija. Su hijo, Leopoldo II, es el que va a ser el gran imperio belga con precisamente la conquista del Congo y pues la explotación de los brillantes que había en esa época. Encontré fotografías tremendas de este señor, los castigos que daba allá fueron tremendos. Cualquiera que decía una mentira le cortaba una mano, y hay fotos de miles de gentes que vi sin manos, o sea, tremendo el tema. Pero bueno, hicieron a Bélgica importante, vea que era lo que ellos querían. Entonces, bueno, el 27 de julio, Maximiliano pues era un tipazo, alto, güero, de ojos azules, ¿verdad? Con una personalidad hermosa, muy culto, le encantaba leer, le encantaba viajar, le encantaba la botánica. Entonces, pues era un gran partido, pero mejor partido, por supuesto, era Carlota. Ella tenía muchos recursos económicos, y esta es la foto de su matrimonio. Vean los que jóvenes están, Carlota de 17 y Maximiliano de 25. Es cuando contraen matrimonio. Y entonces ellos empiezan a construir su palacio de Miramar, ¿verdad? En Trieste era una zona de Italia, ¿verdad? Empiezan a hacer y estas fotografías las encontré precisamente en el álbum de ella. Entonces, bueno, después de que Maximiliano lo regresan de lo que es el Lombardo Veneto, entonces se regresa allí, y él, como quien dice, estaba en la espera de algo, porque sabía que pues su hermano era el emperador, que tendría que esperar a que el hermano muriera para poder hacer algo. Entonces hay una carta que encontré maravillosa donde él habla de los principitos sin corona que había en las cortes europeas. Pues él era también un principito sin corona, porque definitivamente no gobernaba nada. Entonces, bueno, aquí tenemos otras fotografías de la princesa Carlota. Entonces aquí le llaman Charlotte, ¿verdad? Era como ella se escribía de soltera, y ya llegando a México se cambia ella su nombre a ponerla como Carlota. Entonces, cuando ellos llegan a México, en aquella época se usaban mucho las tarjetas de visita, que son las fotografías de personajes, y atrás se ponía alguna reseña o lo que fuera. Entonces empiezan a hacerse muchas tarjetas de visita para conocer un poco los antecedentes o la familia de todos estos personajes. Entonces, bueno, aquí dice familia de Su Majestad Imperial, la emperatriz de México. Vean la caligrafía de aquella época, maravillosa, qué barbaridad, con ganas de uno poder seguir escribiendo así. Entonces, Carlota. Ahorita me voy a dedicar un poquito a Carlota para después retomar con calma a Maximiliano. Entonces, Carlota, este es un cuadro muy famoso de ella, cuando ya es emperatriz de México, toma el nombre de Carlota Amalia, emperatriz de México, y fueron coronados el 10 de abril de 1864. Entonces, se le hizo, hay un corrido, una canción muy famosa, que era realmente una poesía que hace Vicente Riva Palacio, y que la chinaca, como le llamaban en aquella época, la cambian a decir adiós mamá Carlota, narices de pelota, pero no era así el poema era como está aquí, pero bueno, ya lo veremos ese también. Entonces, bueno, llega ella, y obviamente México se volvió loco, teníamos una corte y teníamos que tener damas. Entonces, bueno, pues hay estas tarjetas de visita con todas las señoras importantes de la época, que eran sus damas, las que estaban al pendiente de la emperatriz, ¿verdad? Entonces estaban todo el día viviendo en palacio con ella, al pendiente de sus más mínimos deseos. Todas las damas importantes estaban ahí.
Bien, este es para esto, en lo que les decía, platicaba de los archivos que tienen ellos microfilmados de periódicos, son maravillosos, obviamente están ya muy antiguos, afortunadamente hicieron esas copias que podemos nosotros consultarlos, pero hay otros que no los han fotocopiado, como estos, que son periódicos que literalmente se están desbaratando. Entonces, y aquí habla precisamente este periódico que encontré, del origen de Mamá Carlota, de la poesía que le escribe Vicente Riva Palacio y que se convirtió en canto de guerra, porque la chinaca, así dice el artículo, la cantaba en todas las batallas que iba a haber en contra de los franceses. Entonces, realmente este es Vicente Riva Palacio, pero su intención no fue esa. Pero bueno, así salió. Entonces, Carlota sabía gobernar, sabía reinar, sabía mandar. Y entonces Maximiliano, en sus viajes por todo México, en sus salidas a Cuernavaca, que ya platicaremos de esas, entonces ella se quedaba como regente. Ella era la que estaba al pendiente precisamente del gobierno. Y entonces ella empezó a trabajar muchísimo, impulsó las empresas como los ferrocarriles, el telégrafo, el transporte a vapor, la beneficencia y promulgó una serie de leyes como la abolición de castigos corporales y la limitación de horas de trabajo en niños menores de 12 años. Entonces digamos que el poco tiempo que logró ella hacer algo, siempre trabajó en pro de México. En 1866, viendo la situación tan difícil que se le presentaba a Maximiliano, entonces ella decide irse a Europa a pedir ayuda a Napoleón. Napoleón III, Napoleón el Pequeño, como le decía Víctor Hugo, decide mover sus tropas de México, sacarlas de aquí, regresarse a Europa, porque se da cuenta que esta campaña no iba a funcionar. Entonces ella parte para allá. Hay mil historias, que si iba embarazada, que si un coronel, que si no sé qué. Bueno, obviamente no puedo poner la mano al fuego con eso, ¿verdad? Pero no, o sea, en todos los documentos que yo localicé, en las cartas que localicé de su dama de compañía en Austria, porque ella llega a Bélgica, y ahí primero llegó a Miramar y después a Bélgica, nunca se habla de un hijo, nunca se habla que ella estuviera embarazada. Entonces, yo creo que esa es su historia urbana. Pero bueno, esa es la opinión que yo tengo. Mientras yo no vea un documento donde diga que efectivamente este coronel fue su novio o su pareja o lo que sea y que tuvo un hijo con él, pues no podemos afirmar algo así. Entonces, como les digo, hay muchas leyendas maravillosas, hay muchos escritores, Fernando del Pazo, Catón, que han escrito maravillosos libros, pero que le han puesto un poco de crema a los tacos. Entonces, inventan muchas cosas y bueno, yo creo que una investigación histórica, o al menos una investigación seria, como a mí me gusta hacer, no puedo yo decir nada sin que no haya visto yo un documento que me hable de eso. Entonces, bueno, ella vivió en el castillo de Miramar. Aquí esta sí es interesante, totalmente aislada, se le declara demente, efectivamente ella no puede aceptar toda esta situación por la que vivió y fue trasladada después al Château de Buchot en Bélgica y fue el único edificio que no fue atacado por el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial, donde murió a los 87 años de edad. O sea, ella se va de aquí a los 22, 23 años de edad y vivió en aislamiento 50, 60 años de su vida. Tremendo, o sea. Y bueno, aquí la tenemos a Carlota. Hay una frase que ella dijo cuando ella va a pedirle a Napoleón que no los abandonen, que no saquen las tropas de México, y ella le dice: debí haber recordado que por mis venas corre la sangre de los Borbones y no haber humillado mi raza y mi persona arrastrándome a los pies de un Bonaparte. Entonces aquí la tenemos a ella, la sacaban de vez en cuando a pasear, sale en los periódicos de la época. Y esta me impactó. Seguimos con las tarjetas de visita. Es ella, ya fallecida, cuando muere, el 19 de enero a las 7 de la mañana, a los 87 años de edad, y esta fotografía circuló por todo el mundo, señalando pues la muerte de precisamente la emperatriz de México.
otra vez consultando los periódicos, desafortunadamente no los puedo desdoblar porque como ya están doblados así, si uno los desdobla se pueden romper. Entonces, bueno, las fotografías están con medias chuecas y una disculpa por eso, pero bueno, es muchísima la información que hay. Es una época que generó muchos sentimientos encontrados. Yo creo que es cuando realmente surge el sentimiento de nación, cuando estamos peleando por lograr tener una nación. Obviamente la figura de Benito Juárez es importantísima. En esta ocasión no voy a platicar mucho de él, pero de lo que he leído, su figura se ha ido cada vez más alto. O sea, es impactante este personaje. Pero bueno, aquí encontré esto que dice: 5 bastardos y 2 renegados fraguaron la intervención francesa. Pues están hablando precisamente de Gutiérrez de Estrada, de Hidalgo, de todos aquellos, hasta Almonte. Acuérdense que el general Almonte, hijo de Morelos, pues es también uno de los que van y a pedirle a Maximiliano que se venga a reinar acá a México. Yo estoy segura que Morelos debía de estarse arañando su tumba, pero bueno, eso es lo que yo pienso. Entonces, bueno, aquí tengo una serie de documentos, ¿verdad? Aquí está el general Almonte del que les estoy platicando. Aquí dice, entonces, bueno, llega la delegación mexicana a solicitarle a Maximiliano que venga y reine en México. Él al principio dice que sí, pero que necesita que todo el pueblo de México diga que sí. Entonces se regresan y empiezan a juntar firmas en todos aquellos lugares que ya estaban dominados por los franceses, ¿verdad? Obviamente pues tenían que decir que sí, ¿verdad? Entonces, bueno, no podemos decir que Maximiliano fue engañado, que no supo, que no se imaginó. Maximiliano tuvo el tiempo suficiente para conocer cómo era la situación de México. Se la recomendaron muchas gentes, en pro y en contra. Fue hasta el obispo Labastida, ya estuvo hablando con él, ¿verdad? Entonces, él tenía una idea más o menos de cómo era México. Entonces, no, o sea, esa parte, cuando dicen que fue un ingenuo, me parece que no fue tan ingenuo. Entonces, va esta delegación precisamente allá a Miramar a solicitarle, resulta que este pintor César del Acua hace una serie de cuadros maravillosos y bueno, cuando va a la delegación, él está parado, el pintor está a 3 metros dibujando precisamente ahí cada uno de los personajes que van a solicitarle a Maximiliano que sea el emperador de México, personajes importantes de aquella época. Entonces, después el mismo César del Acua entonces pinta este otro cuadro donde Francisco José y la emperatriz Sisi van precisamente a Miramar a hablar con Maximiliano del tema de México. Aquí hay una situación que se da ya cuando Maximiliano dice que sí, que es el pacto de familia, que fue durísimo para Maximiliano porque Francisco José le pide que si él acepta el trono de México, que él tiene que renunciar al trono de austrohúngaro. Entonces él se sintió totalmente defraudado, traicionado por su hermano, sin embargo firma el pacto. Después él dijo que no lo había firmado. Bueno, entonces habrá que verlo. Entonces, y esta es la salida de Maximiliano cuando ellos ya definen que sí se vienen a México, el mismo pintor lo hace, ¿verdad? Y entonces aquí lo tenemos saliendo ellos de Miramar con la bandera de México. Este es Miramar en la actualidad, este es como estaba en aquella época, esta la conseguí en el Museo Getty de Los Ángeles, entonces son fotografías auténticas de la época, que así era como era Miramar. Un espacio maravilloso, o sea, ¿qué tuvo que dejar ese maravilloso lugar para venir a buscar un poder que a lo mejor no iba a tener y que en 3 años se lo perdió? O sea, la ambición a veces nos ciega y no nos hace ver las maravillas que tenemos alrededor de nosotros. Pero en fin, este es otro cuadro que es la entrada de los príncipes a París. Napoleón quería que ellos se vinieran acá porque quería fundar aquí un imperio para frenar pues el avance de los Estados Unidos, ¿verdad? De ahí surge la doctrina Monroe de América para los americanos, ¿verdad? Pero a Napoleón le interesaba eso, tener aquí también en América un espacio donde él poder gobernar. Entonces, bueno, se les hacen grandes arcos de triunfo, aquí tenemos el arco de triunfo de la Estrella al fondo, ¿verdad? Y ellos llegan y bueno, se sienten
realmente realizados, van a ser los grandes, el gran imperio en México. A su llegada a México, resulta que en Veracruz casi nadie estaba al pendiente, casi nadie los recibió, entonces fue un recibimiento muy frío. Hay una carta de Carlota que le escribe a su abuela llorando, diciendo que había 3 gentes recibiéndolos. Entonces, bueno, ellos fueron avanzando, a los conservadores se les durmió el gallo, diríamos, y ya, cuando fueron avanzando, les fueron haciendo los grandes festejos para, efectivamente, a la hora que llegaran a la Ciudad de México. Ahí hay otra anécdota curiosa. Dicen que primero llegaron al Santuario de Guadalupe y después llegaron a Palacio Nacional. Entonces, la primera noche que pasaron en Palacio Nacional no les gustó porque parece ser que la cama tenía muchas chinches. Entonces, Carlota durmió sentada y él durmió acostado en una mesa. Entonces, por eso decidieron arreglar el castillo de Chapultepec. Estas fotografías estaban en el álbum ese de ella. Aquí dice Castillo de Chapultepec reflejado en el lago. Y entonces empiezan a arreglar el castillo de Chapultepec y le meten muchísimo dinero. Un dinero que Carlota aportó en su mayoría, porque Maximiliano no era muy bueno para cuidar el dinero, era muy despilfarrado, ¿verdad? Entonces siempre su abuela, su madre Sofía, le estaba refaccionando todos los viajes, todos los proyectos que hacía Maximiliano que no cuajaban finalmente. Aquí tenemos una fotografía espléndida, pues a mí me encanta esta, del castillo de Chapultepec. Bien, Maximiliano. ¿Cómo era Maximiliano realmente? Pues me parece que era un soñador, que era una persona irresponsable, no tuvo el carácter para saber manejar un país, no tuvo la responsabilidad suficiente, no tuvo la energía necesaria. Cuando él llega a México, él traía todo un libro de 250 hojas, que me tocó verlo, de todos los órdenes para la corte, 3 pasos para el mariscal, 2 pasos atrás, 5 pasos, cómo tenían que ir vestidos. Todo su viaje en la Novara, de Europa a México, se la pasó redactando esas etiquetas, ese protocolo de etiquetas, ¿verdad? Cuando el país estaba en una euforia tremenda, ¿verdad? Entonces él le encantaba la botánica y cada que podía se iba al campo a buscar insectos, a analizarlos. No cuajaba nunca los proyectos que hacía. Entonces yo siento como que él pensó que iba a ser todo como en Europa, que eran las cortes, que ya estaban acostumbrados a las cortes, que todo el mundo lo iba a obedecer y que él no iba a tener realmente una responsabilidad importante. Y fue totalmente distinto. Entonces él creo que no dio la medida. Entonces, bueno, aquí tenemos estas, fíjense ustedes, bueno, tiene su correspondencia importante. Esta es su letra de él, que me gustaría después tener la oportunidad de conseguir un paleógrafo para que analizar esa letra. Aquí está su firma, Maximilian. Así se firmó él siempre. Y todavía en esta, entonces empiezan a hacer tarjetas de visita con la figura de Maximiliano, que se empiezan a repartir, donde él pone: mexicanos, las personas de mi clase y origen son nombradas por Dios, o para la felicidad de los pueblos, o para ser mártires. Llamados por parte de vosotros, vine para el bien del país. No vengo por ambición, vine animado de los mejores deseos por el porvenir de mi patria adoptiva, por el de los valientes, a quienes antes de morir agradezco sus sacrificios. Mexicanos, que mi sangre sea la última que se derrame y con ella regenere este desgraciado país. Aquí quiero platicarles algo bien interesante. Bueno, antes les pongo esta. Él, como empiezan a vivir en el castillo, entonces se hace lo que es el Paseo de la Reforma ahora, que era el Paseo de la Emperatriz, y en lo que es la Alameda se hace un zócalo y él trae las bandas imperiales a México. Entonces, la banda sinfónica se diferencia de una orquesta sinfónica porque la banda no tiene cuerdas, entonces son puros percusiones. Entonces, bueno, esta música que yo localicé se escuchó en esta Alameda hace 150 años. Entonces se hacían estos conciertos al aire libre, empezaron en la Ciudad de México, después se fueron haciendo en otros lados, donde se tocaba
tocaba esta música que enaltecía precisamente los sentimientos de los mexicanos de aquella época. Entonces, bueno, aquí tenemos unas otras vistas del álbum de ella, que es la Plaza de Toros, y se acuerdan el caballito que pues ya lo compusieron, ya lo arreglaron, y el que está frente al Palacio de Minería, entonces de Tolsá, entonces estaba frente a la Plaza de Toros según esa fotografía. Y encontré fotografías de ellos ya como esposos muy jóvenes. Ahora, cuando va a llegar Maximiliano, existe una sola comunicación que hubo entre Benito Juárez y Maximiliano, que está documentada, una sola carta. Esta carta la escribió desde Monterrey en 1864 Juárez, donde le responde a una misiva que él manda diciéndole que va a venir a gobernar el país y que él quiere que se junten para platicar y ver de qué manera pueden organizar el gobierno del país. Y entonces Juárez le responde por única ocasión a esta misiva que le envía antes de su llegada a tierras mexicanas, donde el presidente le manifiesta su extrañeza por aceptar una posición con el supuesto llamado espontáneo de la nación, y donde certeramente le señala que es dado al hombre algunas veces atacar los derechos de los otros, apoderarse de sus bienes, amenazar la vida de los que defienden su nacionalidad, hacer que las más altas virtudes parezcan crímenes y a sus propios vicios darles el lustre de la verdadera virtud. Pero existe una cosa que no puede alcanzar ni la falsedad ni la perfidia, y que es la tremenda sentencia de la historia. Ella nos juzgará. Y así fue. Entonces, esa carta es maravillosa, y bueno, después le platico más de la carta. Entonces, vean ustedes toda esta etiqueta que usaba Maximiliano, todo el tiempo que perdían en hacer todo esto cuando no se llegaba realmente. Primero él resultó más liberal que los liberales actuales, y él aceptó toda la política de Benito Juárez, entonces se echó en contra de la iglesia, entonces se fue quedando solo. Sin embargo, él seguía con sus cosas, sus areos, sus bailes, en fin, todo lo que fuera haciendo. Él hace lo que eran las medallas de la Orden de Guadalupe, pero vean en esta invitación que él manda a una comida que tenía que ser una comida oficial, a comer con el emperador vestido con traje de luto, o sea, traje negro, frac, corbata blanca y con decoraciones. O sea, era todo un proceso de etiquetas alrededor de él. Carlota también tenía pues a su jefe de regimientos de la emperatriz. Y bueno, vean esta fotografía de Guadalajara, maravillosa. Vean el kiosco que teníamos antes. Vean, este es nuestra catedral. Entonces, bueno, me encantó esta fotografía que tenía ella. Y chequen ustedes que acá apenas está haciendo la cúpula de atrás. Todavía se ven andamios. Esta es la primera cúpula, la que hace Manuel Gómez Ibarra, y que se tumba, y la que ahorita tenemos la hace Antonio Ronis. Este es más conocida, pero ella también la tenía ahí del Templo de la Merced. Este es lo que sería ahorita las 9 esquinas. Entonces, bueno, son fotografías maravillosas. Esta me encantó, no sé ni qué sea, pero bueno, ella la tenía en la sección de Guadalajara, de ser como heno o como paja o no sé, ¿verdad? Pero bueno, está fantástica esta fotografía. Bien. Dentro de todo lo que fui buscando, encontré este libro. Este es un libro pequeño de este general Mariano Ruiz, que fue veterano de la época de Maximiliano. Entonces me puse a buscar en ese libro. Es un libro muy sencillo, pero quise incluirlo en esta presentación para que vean ustedes lo que escribió este señor, que llegó a ser gobernador de Nayarit en 1904 a 1911 y murió en el 32. Entonces, es un libro que él va poniendo una serie de figuras y de fotografías. Pone a los personajes importantes de aquella época, al general Lorenzés, a Forey, ¿verdad? Entonces, y encontré el general Prim. Acuérdense que
Primero se hace la moratoria del pago de la deuda. Inglaterra, Francia y España deciden venir a México y presionar a que se les pague esos adeudos, y el país estaba en bancarrota y Juárez no tenía más que solicitar esa moratoria. Nunca les dijo que no les iba a pagar, simplemente les dijo, denme tiempo. Entonces llegan estas tres naciones y el general Prim realmente es maravilloso también. Hay un libro aquí de él que es la defensa que él hace aquí en la biblioteca de nosotros, que me encantó ese libro, de la defensa que él hace porque él regresa a España, y él dijo, los franceses no tendrán más terreno que el que pisen, su autoridad ni aún llenar el espacio en que resuenen sus clarines, porque a cuchilladas y cañonazos no se hace a los hombres amigos. El cañón se hace temer, pero no engendra cariño. Entonces, él desde un principio dijo, se dio cuenta cuáles eran las intenciones de los franceses y dice, España no participa en esto, Inglaterra tampoco, pero los franceses se quedaron, porque ellos ya tenían perfectamente claro qué era lo que querían, hacer aquí ese imperio. Entonces, bueno, aquí tenemos al general Almonte, que se hace una regencia cuando Forey llega a la Ciudad de México, se forma un cuerpo regente, y él era el que estaba, como quien dice, de regente cuando llegan precisamente Maximiliano y Carlota. Y entonces Metternich, que era el ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Austrohúngaro, dijo, ¿cuántos cañonazos serán necesarios para establecer en México un emperador y cuántos más para conservarlo en su puesto? Efectivamente, cuando se fueron los cañones, inmediatamente cayó el imperio. Esta es una fotografía que él pone de Napoleón III. Estas son algunas de las otras fotografías que fui localizando. Y bueno, Maximiliano. Le han dicho de todo al pobre hombre, que si era gay, que si era no sé qué, que en fin. Bueno, no tuvieron hijos, efectivamente. ¿Por qué no los tuvieron? Tampoco podemos saber. Esa es una parte íntima de ellos. Desde que llegaron aquí a México, dormían en habitaciones separadas, ¿verdad? Entonces, eso de alguna manera hizo que ellos adoptaran a los nietos de Agustín de Iturbide, como si fuera su hijo, entonces para tener ellos una descendencia. Que si en Brasil, cuando anduvo por allá, que una enfermedad, que una infección, realmente no tenemos una certeza, ¿verdad? Pero tuvo sus novias. Entonces, yo creo que pues sí funcionaba el señor, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos, sus amores, ¿verdad? Entonces, tuvo un amor que para él fue muy importante, que fue esta muchacha, ¿verdad? Que, bueno, unos dicen que era la hija de un jardinero. Aquí este señor nos dice que era la hija de un militar, ¿verdad? Que entonces se da cuenta ese señor de que hay sus amoríos y, bueno, lo separa, en fin. Entonces, bueno, hay quien dice que la prieta linda o la india bonita tuvo un hijo, pero no sabemos nada de ese hijo tampoco. Entonces, no está registrado, entonces no podemos decir si realmente lo tuvo o no. Son especulaciones, son leyendas, como les digo, que se han platicado, que las he escuchado, pero que no puedo yo realmente tener la certeza de que sean ciertas. Pero que tuvo sus amores, los tuvo, pero en fin. Esta fotografía me impactó. Este es Maximiliano. ¿Se acuerdan la fotografía preciosa que les mostré 2 años antes a su llegada? Él, desafortunadamente, nunca pudo estar bien de salud aquí. Tenía unas diarreas espantosas, ¿verdad? Entonces, él adelgazó muchísimo. Aquí lo tenemos vestido de charro, ni se parece realmente. Entonces, esto fue unos pocos meses antes de morir. Tenemos esta fotografía de él que nos impacta, definitivamente impacta. Hay 3 personajes que hay que trabajar muchísimo más. Aquí, ahorita nomás se los voy a mostrar muy rápido. Entonces, son los 2 generales que mueren con él. Es Miramón y Mejía. Entonces, ¿sabían ustedes que Miramón, cuando lo capturan, él estaba herido de una mandíbula? Tenía un balazo aquí. Entonces, él estaba en un dolor espantoso. Resulta que fui al archivo de la Universidad de la Iberoamericana y allí encontré unos escritos maravillosos, y ahí están hablando de Miramón con este problema que tuvo, ese balazo. Aquí tenemos estas fotografías de él.
Todas son, unas cuando él está en Europa, cuando él regresa casi un año antes de la caída del imperio, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vemos en las partes de atrás quienes le toman las fotografías, ¿verdad? En donde fueron tomadas cada una de ellas. Este personaje yo creo que hay que estudiarlo más, o al menos yo creo que yo tengo que estudiarlo más, porque me parece que fue fundamental. Su desempeño, primero pues como presidente muy joven, después se va desterrado, como quien dice, a Europa, lo mandan para allá y regresa otra vez, inmediatamente se pone a las órdenes del emperador. Él realmente creía que la solución para México era precisamente un imperio. Y bueno, tenemos a Mejía, Tomás Mejía, otro personaje que también es el único que cuando matan a Maximiliano, cuando lo fusilan, ve directamente a los ojos a los soldados que lo iban a matar. Hay esa anécdota. Entonces, seguramente era un hombre, era un indígena con un carácter fuertísimo, a pesar de que era pues muy bajito de estatura. Entonces, pero realmente apoyó muchísimo a Maximiliano. No me entretengo en hablar más de ellos porque tenemos que trabajarlos, o al menos yo así lo siento. Y otro personaje, por supuesto, es Escobedo, el que termina precisamente con el imperio. Aquí lo tenemos, el Ejército del Norte en acción. Escobedo, encontré varias cartas de él solicitándole a Benito Juárez que él ya no quería seguir, que estaba muy cansado, que él que quería dedicarse a su familia, que toda su familia y sus tierras, todo estaba abandonado, que por favor lo dejara ir. Sin embargo, Benito Juárez siempre le dijo que no, que la patria era primero antes que la familia. Y entonces en ese libro encontré estos dibujos que se hicieron ya al final. Maximiliano se va a Veracruz y lo convencen de que se regrese otra vez, que no importa que el ejército se haya ido, que México inmediatamente, o el ejército imperial, lo va a respaldar. Pero él no tenía un ejército imperial, no tenía nada, o sea, tenía un ejército de 3,000, 4,000 soldados que pues no le iban a servir para nada en contra de todos los demás. Cada que el ejército francés iba dejando las ciudades, pues inmediatamente venía el ejército liberal y se adueñaba de esas ciudades. Entonces se fueron adueñando poco a poco del país. Entonces, bueno, se va el ejército francés, duran unos cuantos meses, ¿verdad? Él se atrinchera en Querétaro, que la estrategia no fue tan buena para haberse atrincherado ahí, y bueno, al poco tiempo cae, es conquistado, es capturado los tres. Entonces tenemos estos dibujos que se hicieron en aquella época, donde se supone que es Maximiliano, cuando ya está capturado allí en Querétaro. Se hace un juicio sumario donde Maximiliano siempre dice que él no tiene nada que defender y realmente no se defiende para nada. Entonces, y bueno, llega la sentencia de Benito Juárez, donde dice: la nación, al sonar la hora del gran juicio, juzgó y castigó, porque todos los países le empezaron a escribir a Juárez telegramas pidiéndole que no lo fusilaran. Y él dijo: no soy yo el que lo fusile, es el que la nación, porque nunca ningún otro país podrá venir a invadirnos. Entonces hubo cartas de Víctor Hugo, de Garibaldi, de personajes de toda la nobleza europea, y él fue inflexible. Ahí es donde entiendo cuando dicen que no le hacen ni lo que el viento a Juárez, o sea, no lo movieron de su posición, o sea, tremendo Juárez, qué barbaridad, o sea, como les digo, cada vez crece más en mí este gran personaje que fue Benito Juárez. Y entonces, bueno, deciden fusilarlo, y Eduardo Manet, un pintor, hace este cuadro, que obviamente me da hasta coraje ver a Maximiliano como con un sombrero de charro. Claro que no fue así el fusilamiento, pero bueno, era el gran Eduardo Manet, y bueno, no vamos a hablar de ese tema. Cuando los van a fusilar, encontré un escrito que se los quiero leer, que es impresionante. Lo encontré también en el archivo de la Iberoamericana, y dice, lo escribe un testigo ocular, y dice: cuando el miércoles a las 6 de la mañana sacaron a los sentenciados de capuchinas, el emperador, recargándose en el quicio de la puerta y mirando el cielo, le dijo a Ortega, su defensor: qué cielo tan hermoso, así lo he deseado para el día de mi muerte. Subieron todos elegantemente vestidos de negro, como si fueran a un baile. Cada uno montó en un coche con su confesor.
A unos 100 pasos del lugar donde se rindió Maximiliano, que era el escogido para la ejecución, bajó del coche el emperador y con ademán firme y la cabeza erguida marchó sereno, sacudiéndose el polvo de la ropa con la mayor naturalidad. Preguntó cuáles eran los soldados destinados a hacer fuego y a cada uno de ellos le dio una onza de oro, suplicándoles tiraran al pecho. El oficial que mandaba la ejecución le dijo al emperador que sentía que tal vez él muriese con el sentimiento de que él mandase la ejecución, que cumplía sus órdenes, pero que si dependiera de él, de corazón habría desaprobado lo que iban a hacer. Entonces, el emperador con una naturalidad admirable le dijo: muchacho, un militar cumple su consigna, agradezco sus sentimientos, pero exijo que cumpla las órdenes que se le han dado. Se acercó entonces Maximiliano y abrazó 3 veces a los generales Miramón y Mejía, diciéndoles: después nos reuniremos en el otro mundo. Miramón y Mejía hicieron lo mismo. En esto, Maximiliano ocupaba el centro y volviéndose a Miramón le dijo: general, un valiente es admirado hasta por los monarcas. Antes de morir, quiero cederle el lugar de honor que os corresponde, y lo hizo colocarse en el centro. Volviéndose entonces a Mejía, le dijo: general, lo que no se premia aquí, se premia en el cielo. Mejía era el más triste, porque minutos antes su mujer loca corría por las calles con su criatura en brazos y los senos desnudos. Adelantóse un bando al emperador, con voz sonora y una sangre fría admirable dijo: mexicanos, los hombres de mi clase y origen y animados por mis sentimientos son destinados por la providencia a la felicidad de los pueblos para ser mártires. Jamás mis ideas al venir entre vosotros fueron bastardas. Vine llamado por los mexicanos de buena fe, por los que hoy se sacrifican por mi patria adoptiva. Se hizo atrás, adelantó un pie y alzando los ojos al cielo, señaló con la mano el pecho y aguardó sereno la muerte. Estos son algunos de los periódicos que encontré. Y entonces, ya que se muere él, mandan a hacer el montón de tarjetas de visita, precisamente, donde lo muestran a él en sus últimos momentos. Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! Y entonces se hicieron estas tarjetas de luto, todos de negro, ¿verdad?, con los fondos negros, ¿verdad?, mostrando precisamente todos los que habían muerto con Maximiliano. Y encontré esta de Maximiliano, el último que abandona precisamente su barco. Ahí lo tenemos a él. Esta es la carta que les leí. Y termino con esta frase de Alfonso Reyes: Maximiliano despierta hoy la compasión de todos, no su perdón. Aquí lo tenemos a él. Con la Virgen de Guadalupe. Maximiliano aquí, ¿verdad? Y terminó. Entonces, regreso a las partituras. Esa música maravillosa, hice la vinculación y me la traje acá a México, y entonces hicimos en la Escuela de Música un concierto donde esas partituras estaban hechas para piano, se hicieron los arreglos para una orquesta, para lo que sería la banda sinfónica, y entonces fui al Castillo de Chapultepec a presentarles el proyecto y les encantó. Y estuvimos allá el 30 de mayo, nos vinculamos con la UNAM y entonces tocaron estas partituras la Universidad de Guadalajara con sus 62 alumnos, más los 34 de la UNAM, casi 100 alumnos, tocaron esta música maravillosa. Entonces les traje un teaser que dura 2 minutos para que lo vean. Este concierto se va a volver a presentar ahora el 23 de agosto aquí en el Teatro Degollado, por si alguno de ustedes quiere ir. Realmente la música es maravillosa, y en ese concierto voy contando la historia de cómo se da la intervención francesa y cómo se dan las polcas, las mazurcas, todas las marchas imperiales, las marchas fúnebres, en fin, todo lo que se compuso de autores austriacos y mexicanos, y de una niña de 13 años que le escribe un himno a Juárez precioso. Entonces, bueno, vamos a escucharlo. Celestino, ¿me ayudas, por favor?
localicé en la Universidad de Rice en Houston unas partituras que se escribieron, unas partituras de música que se escribieron en la época precisamente de Maximiliano de Habsburgo, en el imperio que se da, el Segundo Imperio, que da de 1862 a 1867 aquí en México, y entonces logramos traernos esas partituras para acá. Esa música hace 150 años que no se escucha, entonces en esta ocasión la escucharemos precisamente con la Banda Sinfónica de la Universidad de Guadalajara y la Banda Sinfónica de la UNAM. Hicimos esa vinculación entre las dos bandas. Los estudiantes se están identificando con esta música, los estudiantes de las ambas instituciones, y yo quiero que ellos vibren también como lo están haciendo con esta música, que ellos la sientan, que ellos la compartan y que vean que la historia de México es maravillosa. Al ver esas partituras y ver esas portadas de ellas con unos grabados hermosísimos, pensé que eso debería de tenerlo en México. Ese tipo de cosas nos pertenecen, son parte de nuestra historia. Entonces tenemos que conocerlas, tenemos que escucharlas de nueva cuenta, tenemos que vibrar como vibraron tantos mexicanos con esa música. Ahí fue donde realmente surge el sentimiento de nacionalismo en México, cuando México se siente como una nación. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero haberlos contagiado en amor por estos personajes. Gracias. Les ruego nos pongamos de pie para entregar a la doctora un reconocimiento por su participación. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la doctora Adriana Ruiz Rasura por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Maximiliano de Habsburgo, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 25 de julio de 2017. Signado el reconocimiento por nuestro secretario general, el licenciado José Gorgonio Ponce Rodríguez, y el de la voz, presidente, doctor Silviano Hernández González. Muchísimas gracias. Gracias, pues, tomen asiento. Los avisos son como siguen. El martes 1 de agosto a las 20 horas en esta casa sede se dará inicio al mes de la medicina. Siempre durante muchos años se ha dado una especial atención a los aspectos de la medicina y esta vez no va a ser menos. El mes de la medicina tratará una serie de nuevos tratamientos en enfermedades y problemas de carácter médico. La conferencia EPOC, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, a cargo de nuestro invitado, el doctor Aldo Carrasco Carrizosa. Están cordialmente invitados. Otra invitación es aquí en el patio de la casa sede se hará un brindis para hacer los comentarios relacionados con esta conferencia, y solo le pedimos al señor presidente que haga la clausura de esta solemne sesión académica.
Siendo las 20 horas con 50 minutos, declaro clausurada esta conferencia de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, correspondiente al martes 25 de julio de 2017, titulada Maximiliano de Habsburgo e impartida por nuestra consocia, la doctora Adriana Ruiz Rasura. Muchas gracias por su asistencia. Buenas noches.